Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Buenos días, es martes 18 de marzo. Bienvenidos a Primer Click, día de una votación histórica en Alemania. Donald Trump y Vladimir Putin se aprestan a una conversación telefónica. Hay un nuevo ataque en Gaza, ya se reportan 300 víctimas. Bienvenidos, es un día clave para Europa. Antes de que la Reserva Federal se robe el protagonismo, mañana tenemos a Europa como el centro de la atención, al menos por ahora. Y es que hay dos eventos muy importantes en agenda. El primero se dará más tarde. Esa llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin está concentrando los titulares. Se espera que negocien un cese al fuego en Ucrania. Preocupa mucho los términos de esa conversación, sobre todo porque no toma en cuenta ni Ucrania, ni Europa, ni sus planteamientos, y porque Trump ayer deslizó que conversarían sobre centrales eléctricas, que conversarían también sobre territorio y una frase muy enigmática: división de ciertos activos. ¿A qué se refería Trump? ¿Cuáles son las demandas que será capaz de aceptar de parte de Moscú? Hasta ahora lo que ha planteado Vladimir Putin es inaceptable tanto para Ucrania como para la Unión Europea. Así que hay muchas preguntas por resolver. Veremos cómo termina esa llamada el día de hoy. Sin embargo, genera expectativas de que haya avances para un cese al fuego que eventualmente se convierta en el inicio del fin de esta guerra ya de 3 años. Pero un evento aún más histórico es el que está sucediendo en estos momentos en el Bundestag, el Parlamento alemán. Los legisladores de ese país votan una reforma a la Constitución que permitiría elevar el límite de endeudamiento y con ello destrabar el gasto fiscal. Vamos a hablar más adelante de qué exactamente está en juego, por qué es tan importante. Antes déjenme contarles qué está pasando con los índices, porque estos dos factores, la votación en el Parlamento alemán y la conversación agendada entre Trump y Putin, está dando un impulso bastante fuerte al mercado en Europa. Vemos el Stock 600 avanzar 0,70%. Son las acciones alemanas las que lideran con un avance de más de 1%, pero sobre todo vemos que las expectativas del mercado se concentran en la fortaleza del euro. La divisa de la eurozona avanza 0,20%, ya transa en 1,095%. Avanza hacia esa meta del 1,10 por dólar que se ha anticipado alcanzaría en breve. Con este avance de la moneda europea se debilita más el dólar. Vemos que el índice global de la divisa marca una nueva caída, es moderada, pero sigue profundizando su debilidad. Es el reflejo de estos escenarios distintos que se han impuesto en el mercado. La idea de que Europa va a tener ahora un boom de inversiones. Mientras tanto, tenemos a Estados Unidos con expectativas de desaceleración, producto en parte de las medidas de Donald Trump. Los futuros de Wall Street, como nos tienen acostumbrados, se alistan para una apertura en rojo. Vemos el Nasdaq caer 0,10%, el S&P 500 y el Dow Jones operan más bien planos con cierta tendencia a la baja. Hay que decir que han recortado las pérdidas en las últimas horas. Cuando comenzó la sesión europea tenían pérdidas más amplias. Sin embargo, parece que están tratando de tener una apertura más positiva. Veremos qué pasa ya una vez que suene la campana en Wall Street. Contraria a la volatilidad que vemos en las acciones estadounidenses, las acciones en China avanzan firmes. En realidad ha sido una muy buena sesión para Asia. El Nikkei japonés avanzó más de 1%. Es el tercer día consecutivo de fuertes alzas después de que se reportara esa creciente apuesta de Warren Buffett por las firmas de trading japonesas. Pero el foco está en China, donde el Hang Seng sube otro 2,4%. Vemos también una positiva sesión en Shanghái. Hay dos elementos que
toman protagonismo en la sesión en China. Uno es la expectativa que generó el plan de estímulo para el consumo. Inicialmente fue limitada, pero parece que comienza a calar en el ánimo de los inversionistas en ese país. Y también vemos que continúa el impulso en las acciones tecnológicas chinas. Vemos también un nuevo avance del oro, sube 0,89%, el metal ya transa en 3.032 por onza. Es una de las apuestas en el mercado, invertir en oro, producto de esta incertidumbre generada por la guerra comercial del presidente estadounidense. Se cree que va a seguir atrayendo a más inversionistas en busca de refugio. Pero no solo el oro es un metal atractivo, también hay crecientes apuestas por el cobre. El metal hoy está registrando una ligera caída en Londres, 0,10%, pero vemos que está recortando rápidamente esta tendencia y podríamos ver un repunte más adelante en la sesión. Detengámonos ahora un momento para hablar de Alemania. Quienes siguen este podcast desde sus inicios saben que nació en Frankfurt, donde viví 7 años. Alemania es mi segundo o tercer país, depende cómo lo suben. Y lo que está pasando hoy en el Bundestag es verdaderamente histórico. Por décadas, la disciplina fiscal ha regido la política alemana, todavía asustados, traumatizados por lo que significó el drama de la hiperinflación, los estragos económicos, políticos y sociales que causó la hiperinflación en ese país. Así que disciplina fiscal ha sido uno de los grandes valores políticos alemanes. Obligan las reglas, entre otras cosas, que los estados federados mantengan un presupuesto balanceado. Se hablaba del Schwarze Null, el cero negro, en referencia a cómo se hace el balance fiscal. Y por años esto se ha visto como una camisa de fuerza para que el gobierno alemán, que cada vez tiene más costos públicos asociados al gasto social, pueda desarrollar inversiones necesarias, por ejemplo, en infraestructura, en digitalización. Se acusa que esto es en gran parte uno de los motivos de la recesión que vive Alemania, y de repente endeudarse está bien. Para que se hagan una idea, ni siquiera en la época de la crisis del euro se planteó cambiar la constitución para cambiar el límite de endeudamiento, que mantiene la deuda pública en 0,35% del PIB. Solo la pandemia permitió que se adoptaran medidas de emergencia, se permitió que haya un gasto público mayor a ese límite para hacer frente al gasto en soporte a empresas, hogares, que fue necesario debido a las largas cuarentenas. Lo que se vota hoy es cambiar esa reforma constitucional, permitir que el gasto en defensa por encima del 1% del PIB quede fuera de ese límite que impone la Constitución al endeudamiento público. Básicamente se daría permiso a un gasto sin límites si tiene que ver con defensa. Y este es otro punto muy importante, porque si bien es cierto, en estas negociaciones que se están llevando a cabo, se ha ampliado el concepto de defensa para incluir también medidas sociales y otros aspectos, hay un punto clave, y es que de repente rearmar a Alemania está bien. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que Alemania tenga un arsenal amplio, que tenga un ejército fuerte, fue visto como algo indeseable en Europa, de parte de Estados Unidos, pero también dentro de la misma Alemania. Y esto cambia hoy. Incluso Die Grünen, el partido de los verdes, apoyaría este acuerdo, según ellos, porque va atado a mayor gasto social, a mayor gasto por medidas contra el cambio climático. Es parte de las negociaciones que alcanzaron para apoyar el voto que se va a realizar hoy en el Bundestag. Porque además de abrir el límite para ese gasto en defensa, se busca la creación de un fondo extra presupuestario que podría endeudarse hasta por 500.000 millones de euros para financiar gastos en infraestructura. Es en ese fondo donde los verdes demandan una parte sea destinada a acciones de transición energética y otras medidas para combatir el gasto climático. Además, el plan que se presenta hoy en el Bundestag permitiría a los estados alemanes
endeudarse hasta por 0,35% del PIB. Esto destrabaría otros 16.000 millones de euros en posible endeudamiento para inversiones. Fuera de Alemania se ha creado toda una expectativa de que esto va a llevar a una ola de gasto público en infraestructura, en defensa, que a su vez va a dar un impulso a la economía, la principal de la eurozona, y con ello arrastrar a la región a un mejor momento económico. También va a llevar a que otros países hagan inversiones similares. Y quizás la reacción del mercado tiene que ver más con eso, con las señales políticas que se están dando, más que con el despliegue inmediato de fondos. Se lee como una señal de la disposición política en Europa de hacer lo que sea necesario para responder a un escenario que ha cambiado y que lo ha hecho por consecuencia de las decisiones de Donald Trump. Primero, de reducir el apoyo militar a Europa y también por la guerra comercial. Se cree que Europa tiene que despertarse, realizar las reformas necesarias para rearmarse, aumentar su gasto en defensa, pero también para fortalecer sus economías y hacer frente a esa alza de aranceles que amenaza Donald Trump. La votación en el Bundestag se realizará esta tarde, no se esperan sorpresas, el acuerdo llega bastante armado ya en las negociaciones previas que fueron lideradas por Friedrich Merz, el candidato demócrata cristiano que se prepara para ser el próximo canciller. Merz busca formar gobierno con los socialdemócratas del saliente canciller Olaf Scholz y cuentan ahora con el respaldo de los Verdes, otro miembro de la fallida coalición de Scholz. Una vez que este acuerdo sea aprobado por el Bundestag, va a pasar al Bundesrat, ese parlamento que recoge a los legisladores de los 16 estados federados. No se espera que haya mayores desacuerdos y así ya el viernes podría ser firmada como una ley esta reforma constitucional y este fondo extrapresupuestario. Todo este acuerdo no está fuera de polémica. Primero porque Merz ganó las elecciones después de una campaña en la que prometió precisamente la disciplina fiscal, prometió no modificar el límite de la deuda y prometió una agenda bastante distinta a la que aparentemente va a tener que adoptar para poder gobernar con el apoyo de los socialdemócratas e incluso ahora cediendo a demandas de los verdes, que fueron uno de los grandes perdedores de las últimas elecciones. Y es que ese es otro punto, no solamente las promesas que hizo Merz y que ahora cambia, según él, por necesidad ante el cambio de escenario provocado por Trump, sino también porque esta votación se está dando en los últimos días de un parlamento ya saliente. Las elecciones de febrero llevaron a una nueva conformación del parlamento que asumirá el próximo martes y en el que se ven reflejadas voluntades completamente distintas de parte del electorado alemán. De hecho, tanto la derecha radical como la izquierda radical van a tener importantes bloques en ese parlamento, tanto así que sumarían un 34% de los votos. De ahí que es necesaria hacer esta reforma ahora, según Merz, para que no quede en manos del próximo Bundestag, donde no tendrían los 2/3 de los votos suficientes para aprobarla. Pero la polémica interna política alemana no es de mayor importancia para el mercado, tampoco llega a los titulares, sino esa expectativa de una nueva Alemania en la que el gasto fiscal, el endeudamiento son más laxos y esto llevará a más inversiones y quizás a una reactivación de la economía. Hay varias voces escépticas, se cree que esto va a demorar en dar impulso a la economía, se cree también o se ve con cierta alarma de parte de algunos analistas este aumento del endeudamiento no solo en Alemania, sino en Europa en general. Ya que hablamos de política, conversemos rápidamente de otro de los titulares de esta mañana y tiene que ver con lo que sucede en Gaza. Israel lanzó un nuevo ataque contra objetivos de Hamas en ese territorio. Las autoridades palestinas ya reportan al menos 300 muertos. Los ataques se dan después de un estancamiento en las negociaciones para liberar a los rehenes que continúan en manos de la agrupación terrorista. Ya Estados Unidos, Trump específicamente, había advertido a Hamas que lanzaría, cito entre comillas, el infierno sobre la tierra contra ellos
si no liberaban a los rehenes que quedaban. No se sabe si la incursión militar de Israel se realizó en acuerdo con Estados Unidos, que se jactó de forjar el último cese al fuego que ahora queda prácticamente ya obsoleto. Revisemos rápidamente la agenda que tenemos para hoy. Wall Street va a tener la mirada puesta en las cifras de construcción de nuevas viviendas y producción industrial. Ya ayer tuvimos cifras mixtas en las ventas de retail. Se mostró que el consumidor estadounidense sigue gastando, pero no fue tanto como se esperaba. Así que todo esto en preparativos de lo que pueda decir Jerome Powell mañana y las nuevas proyecciones que pueda entregar la Reserva Federal mañana, que comienza su reunión hoy. Wall Street va a estar pendiente de las acciones tecnológicas. Nvidia será protagonista porque hay esa conferencia de los desarrolladores de software. Hay atención de lo que pueda decir Jensen Huang, el CEO de Nvidia. Se cree que va a anunciar una nueva clase de semiconductores, una especie de super chip también para inteligencia artificial. Las acciones de Tesla están en la mira, caen 0,63% antes de la apertura. Es una reacción al anuncio que hiciera uno de sus principales competidores, la China BIT. Esta empresa presentó un nuevo sistema que permitiría cargar sus autos eléctricos en apenas 5 minutos. Las acciones de BIT suben 4% en Hong Kong y ya acumulan un avance de 51% en lo que va del año versus la caída de 37% que registran las acciones de Tesla. Finalmente, en la región, la atención está en el mercado local cuando el Banco Central publique las cuentas nacionales al cuarto trimestre y también tendremos la encuesta de operadores financieros. Antes de despedirme, quiero revisar los titulares de Diario Financiero. El principal anuncia que el Ministerio de Obras Públicas afronta el último año de gobierno con licitaciones y concesiones por casi 8.400 millones de dólares. También se destaca el buen momento de las acciones chilenas que marcan su 20º récord del año y en una nota más negativa, un titular preocupante, la fecundidad en Chile cae a mínimo histórico y el país queda en la parte baja del ranking mundial. Pueden leer de esto y más en df.cl. También acompáñennos en dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de suscribirse y dejarnos sus comentarios, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.